multiplican por los idiomas solamente 17 años después. Solamente 10 idiomas después, porque en ese momento hablaba 2, hablaba 13, para que se multiplicar en 12. En aquel momento, yo dije, no, ¿para qué quiero estudiar japonés? ¿A quién demonios me interesa hablar japonés? Yo voy a hacer reportajes de fútbol. Eso dije yo, el que hoy ya rara vez habla de fútbol en tele, con mis coberturas. Ahora con lo que tuvimos Atlanta, con el Super Bowl, sí, Martin Luther King, federado, sin tener su voz, sin tener civil, tantas facetas que tenía Atlanta, Georgia, la parte sur de Estados Unidos. Con Rusia, que había podido ver lo que hicimos en la región de Rusia, por ejemplo, compartió con Fox Sports, con National Geographic, muchas cosas que eso implicaba. Acercarnos a los escritores rusos y a los músicos rusos, pero sobre todo entender que no podemos ser monotemáticos. Yo pensaba que bastaba con hablar de fútbol y solito me di cuenta que no, pero no me adelanto. Aún lamento los meses que desperdicié llegando a Japón, realmente estudiar japonés, diciendo, ¿para qué carajos voy a hablar japonés? Total, esto se termina en 8 meses, en 7 meses y me regreso, ¿y para qué sirve? ¿Qué desperdicio? Y por culpa de eso, hoy mi japonés es muy inferior a lo que puedo haber otros idiomas como el mandarín, que si me leía al kanji, esto ya 6 años después para los olímpicos, con otra mentalidad, decidido adaptar. De pronto la gente se empezó a acostumbrar a verme en la televisión comiendo lo más extraño, que si sangre con leche, como lo toman con masáis, que si sangre de cuerno de venado, como lo toman en alguna parte de Beijing, que si insectos, muchos etcétera, que les voy a ingresar sus molletes o lo que hayan tenido de desayuno. Pero cuando llegué a Tokio, yo no quería siquiera probar pescado crudo. O sea, ¿cómo pasaste de no comer atún crudo a comer cuánta cosa haya que no se hace una evidente en mi vida? Creo. Seguro. La verdad es que es un proceso. Y lo tenía que ver el proceso y tenía que golpear muy fuerte con este proceso. Las cosas no se dan por natural. Hay que aprenderlas, hay que vivirlas, hay que sufrirlas. La palabra adolescencia tiene un vínculo muy claro con conceptos de dolor, con conceptos de pasión, una transición, y otra vez es una adaptación. Y de Japón lo que me llevé fue entender que no se iba a adaptar el país a mí, sino que iba al país. No tan rápido, porque de Japón fui a España, yo otra vez me dio parecida. Finalmente cuando iba a llegar a Grecia, esto ya para 2004, en 2013, evidentemente, un año antes de los Olímpicos, en el avión iba lamentando porque yo no quería vivir en Grecia. Me sacaban de España, Grecia como responsable, era mi sueño, estaba muy cómodo, estaba contento. Y cada que yo iba a Atenas decía, es que este lugar no me gusta. Yo decía, es un rancho con Partenón, las demoras de los Olímpicos eran tremendas, cada calle de la ciudad en obras. En el avión lamenté mi sueldo una hora diciendo, ¿qué te pasó? ¿Por qué mandan a Atenas? Cuando a mí no me lo dijeron, sí me dijeron, no hay presupuesto para los corresponsales, si no quieres ir de España a Grecia, pues por las buenas te regresas y mandamos a otro. Y en ese momento, en el avión, después de una hora, que afortunadamente para atravesar el Mediterráneo desde Madrid hasta llegar a Atenas, quedaban 2 horas más o menos. Ayudaron un par de copas de vino, un par de cervezas y a ver. Me fui a Japón y los primeros 3 meses la pasé un año. De llorar diario, sonaba el teléfono y yo conocí el número de Televisa que donde yo trabajaba en ese momento, trabajé 20 años. Y le decía, ojalá que me esté marcando para decirme que ya me regrese a México. Yo no quería estar. Yo no quería hacer nada que tuviera con Japón y me fui enamorado de Japón. Y luego regresé a México y yo no quería estar en México. Y luego llegué a España y yo no quería estar en España. Y me encanta a mí el título de una novela de Milán Kundera que es La vida está en otra parte. Sí, porque mi mente estaba en otra parte siempre. Y no me volteé a hacer es un drama de cuán infeliz fui o cuánto sufrí, porque ciertamente yo estaba haciendo el sueño de mi vida. A los 5 o 6 años de edad yo jugaba tan al fútbol que yo ya tenía claro que yo quería ser como estaba para estar cerca del fútbol. Otros se ilusionan hasta los 8, hasta los 15, hasta los 20. Yo no. Yo ya en primaria le decía a la maestra, yo voy a ser comunista. Y ahí me tenían, ya vi un mundial, ya vi unos olímpicos, y ahí me tenían lamentando todo. Esas siguientes 2 horas yo dije, no me vuelve a pasar.
fobias, sus delirios históricos, te metes a su historia. Yo aprendí más de Japón cuando salí de Japón que viviendo ahí. Yo he leído más escritores japoneses después de vivir en Japón que viviendo ahí. Me hice adicto al cine japonés después de Japón y no viviendo ahí. Había un cine que daba películas de Akira Kurosawa cerca de donde yo vivía. Y además subtituladas en inglés porque era una zona de muchos extranjeros. Y yo desperdicié esa oportunidad de acercarme viviendo en Japón a recuperar Japón. Con la tema de la bajé de avión decidido. Esa noche no me dormí hasta que el mesero me escribió una servilleta cómo se tenía un café en griego. Me dijo, letras latinas, griego. Dije, las dos, por favor. En fonética, para saber lo que estoy diciendo con las letras griegas, porque como varios de ustedes se ven etimologías grecolatinas, y como varios de ustedes les puse mucha atención. Si no, muchos piensan que yo era un superior en la prepa. Yo salí de bachillerato con 6.7 de promedio. Sí. Me la pasaba jugando fútbol. Claro, la gente piensa que hablaba 10 idiomas de mí y que iba por la vida contando fechas de guerras y tal. La verdad no. Fue un proceso. Sí me hizo un ñoño cuando encontré lo que me apasionó, pero sobre todo cuando decidí que me apasionara. O sea, a los románticos les digo, el amor a primera vista existirá una vez, dos, aunque sea muy fácil para andarse enamorando, pero necesitas poner de tu parte para que las cosas te gusten. La vida no consiste en trajes a la medida. Son menús correos. Y te dicen, es consomé un pollo y ya ves tú lo que escoges. Y vas tomando tu puerta y vas adaptando tu puerta. Pero las cosas no son calcadas como queremos. Por eso hay que adaptarnos a como queremos. Y por eso mi vida apenas fue como fue. Porque esa noche no me dormí hasta no poder decir fly cena en la café. Quiero un café. Sí, suena complicado. Pero tampoco es tan difícil si la repites 20 veces en tu cabeza. Fly cena en la café, fly cena en la café. Y cada noche aprendí una frase. Y cuando me di cuenta después de un mes hablaba bien. Pero sobre todo cuando me di cuenta después de un mes estaba enamorado de Grecia. Y mis reportajes tienen un nivel de profundidad con la cultura griega que yo nunca hubiera soñado y que con Japón evidentemente no conseguí. ¿Para qué mandan un corresponsal? La diferencia inmensa con un diario especial que vale directo y se regresa. El corresponsal tiene otra profundidad de vínculos. No solamente contactos, porque también periodísticos. Profundidad, vas echando raíces. Entiendes lo que no puede entender el que llegó 2 días, le preguntó al taxista, le preguntó en el restaurante, vio, pagó y se fue. Muchas veces como enviado especial, yo he padecido esto de decir, caray, no estoy seguro que lo que dije en mi crónica refleja en cabalidad las cosas como son. Por eso con Rusia 2018, que no vivía ahí, pero sí sé viajes previos, leí como nunca he leído de otro país. Porque yo tenía que conseguir la manera de amarrarme al suelo ruso, entender la mente rusa. Digo, la mente rusa como si fuera algo fácil, estamos hablando de un país con diferencia más extenso del planeta. Algo que lo mismo hace frontera con Polonia que con Japón al otro lado. Imagínense ustedes. Pero yo tenía que tratar de entender a Rusia. Y solo leyendo mucho. Es chistoso, no habla que me he hecho escritor. Que entiendo que los únicos viajes posibles son moviéndote en tiempo y espacio, que evidentemente es costoso, en mi caso muy suertudo, porque me mandaron a todos lados desde muy joven. O la otra es leyendo o escribiendo. Ya, las otras sustancias son viajes distintos que tienen sus daños colaterales. Pero eso es un viaje muy diferente. Leer es un viaje, leerte hacer. La mejor manera de tener una cultura es cotejando el viaje vivido con el viaje, poniendo tus pies ahí. Y rematando y cerrando la pinza, escribiéndolo después. Entendí mucho de los países en los que estuve después cuando escribí Latitudes. ¿Cómo no me di cuenta en el momento que en Sudáfrica esto y el otro era así? Y ahora que lo escribo es tan obvio. Y entonces de repente el teléfono y marcar a mis amigos sudafricanos me decían, ¿pero qué no sabías? ¿Qué pasa aquí casi no sabía? Y ahora lo entiendo mejor. Leyendo, yendo y escribiendo. Y de repente, como en Grecia, me sucedió que me enamoré del país. Pero que enamorarme del país no implicó que dejara de leer los problemas del país. Y también
me ayudó a relacionarme con México. En momentos tan polarizados en los que cuenta más el que dice algo que lo que dice, y esto aplica para los dos bandos primordiales que tienen tan partido al país. Porque de inmediato uno lo dice y cada quien piensa que le están tirando a él. No, en esta polarización los dos bandos están igual. Puede repetir lo mismo un bando que el otro y se va a juzgar el mensaje de crédito que lo dijo, para bien y para mal. Y creo que eso es muy peligroso. En momentos así, hace falta aprender a querer algo, viendo sus problemas. Hace falta ser crítico. Ser universitario es ser crítico. Pero regreso a una palabra regular. En este proceso hace falta adaptación a los tiempos, a los profesores, a las circunstancias. Después del larguísimo viaje que tuve el privilegio de hacer, porque después de Grecia me fui a Alemania y vale la pena decir que llegar a Alemania, yo quería que Alemania fuera Grecia, sí, ya mucha adaptación, estudié alemán y todo, pero yo quería que Alemania fuera Grecia. Estaba queriendo una lluvia congelada en Múnich y mi ropa era para ir a las Islas Griegas. No por mucho que uno quiera adaptar las cosas a lo que uno busca, las cosas van a ser como uno quiere. Después de un proceso así, y que fui para la China, y que fui para Sudáfrica, y que fui para Londres, y que fui para Brasil, yo me di cuenta de algo muy relevante, que me adaptaba muy bien a los países, y que me adaptaba muy bien a los idiomas, y que me adaptaba increíblemente a las culturas, y que lograba sentirme parte del país en el que yo estuviera, pero que no me estaba adaptando a la realidad de los medios de comunicación. Es decir, no hace falta que ir a Japón para decir que Japón no se va a adaptar a mí. Yo no me estaba adaptando a cómo había evolucionado la televisión. Entendamos algo. Todavía en Londres 2012 yo tenía en el balcón de mi casa, en Londres, evidentemente en el barrio de Covent Garden, una antena para emitir vía satélite. Hoy por hoy, ya no vivo con un live view que es además accesible económicamente para los medios. Es una mochilita que vas cargando y que va transmitiendo con un delay muy limitado en vivo desde donde quieras. Un celular, Skype, FaceTime, las aplicaciones que quieran para hablar por video. En 2012 existían, pero no con calidad televisiva. Lo que es puede cambiar es brutal. Y evidentemente los contenidos televisivos han tenido que cambiar. Las redes sociales también se han cambiado. Para bien y para mal. Todo es para bien y para mal. Aquí los maniqueísmos, aquí no hay negros y blancos. Son muchísimos grises que cada quien va a identificar si más claro, si más oscuro o en cuál de todos. Las redes sociales hicieron que haya corresponsales por todos lados, porque de repente alguien se interesa en si la primavera árabe brincó a Estambul, pues te pones a buscar en Twitter y ves un tuitero turco con un traductor fácilmente conseguible, vas a ver la foto que pone y qué es lo que está diciendo. Hace 10 años no había algo así. Hacía falta arrepentirse a un emisor. Había un monopolio de la palabra. Me encanta que haya tantas voces, pero quiero que todas las voces sean responsables y no todas van a ejercer la responsabilidad de alguien que, como muchos de ustedes, estudia la carrera de comunicación. Luego, el comunicólogo se convierte en un tuitero libre de responsabilidad, está defraudando sus estudios. Y muchos lo hacen. Tira la noticia, porque pues yo vi que alguien lo puso. ¿Alguien quién? No vi ni siquiera si tenía fotos, si no se llamaba, si estaba en el medio, si estaba cotejado. Y al final los hechos, y me encanta esta frase que es de Timothy Garton Ash, los hechos son subversivos. Los hechos se arreglan contra ti. Por mucho que tú quieras que sean como tú los planteas, los hechos terminan por ser lo que son. Sí, la historia tiene lecciones y tiene visiones. El que la ganó, el que la perdió, el que la padeció, el que la propinó, el que tiene la culpa. Pero los hechos son lo que son. ¿Existe la relatividad? Claro que existe. Yo mismo he estado en momentos en los que algo me parece de una manera desde un lado y de otra manera desde el otro. Las protestas en Brasil, en la Copa Confederaciones 2013, que fue cuando terminó por carajelarse completamente el PT, el partido de Lula y de Dilma. Y que Brasil sigue en este laberinto y ahora terminó con una extrema derecha por Bolsonaro. Pero ahí empezó, en ese momento. Tú estabas de un lado y decías, es que tienen razón los acá. Estabas del otro y decías, pero es que no puede ser lo de allá. Sí hay que ver todos los lados, pero sobre todo hay que entender que los hechos no los podemos modificar. No los vamos a adaptar a lo que nosotros queremos. Otra vez vuelvo a la misma palabra. Debemos adaptarnos a lo que es. Y yo no me estaba adaptando en ese instante justamente a cómo era la televisión. Y yo lamentaba, decía, mala suerte, yo me dedico a hacer televisión. Y justo cuando yo hago la televisión abierta, va a pasar.
hacer una cápsula en el canal de las estrellas en 2008 era darte cuenta que te escuchaba todo el mundo. Todo el mundo. La televisión alemana no tenía ninguna fuerza. El tener una página de internet era para atraer gente hacia tus contenidos televisivos, no para crear tus contenidos televisivos ahí. Y de repente esto cambió. Y en mi depresión yo dije, yo necesito romper esto. Necesito encontrar la manera de yo ser productivo y generar mis contenidos y demostrar que se pueden generar estos contenidos pese a la coyuntura. Y fue lo que me llevó a un momento muy complejo de relación con Televisa tras 20 años que fuera a mi casa y que tanto vivió y que tanto aprendí, a que yo saliera. Porque no me estaba adaptando. Y porque hay que entender las cosas como son. Y que a veces, o sobre todo en la actualidad, la tecnología va mucho más rápido que nosotros. Pero no por eso podemos echarnos de espaldas y decir, pues ya me rebasó, ya pasó el coche. No podemos. Sería cómodo, ¿eh? Y para excusas, hoy hay más que nunca. Y para maneras de triunfar, hoy hay más que nunca. Me encanta la analogía de la piscina. Entendámoslo así. Antes no éramos una letra muy pequeña, pero antes, hace 8 años, o hace 16 que yo me iba grabando, hace 17 que yo me iba grabando, nos hablaban de marzo, de la llave de la y nos la creíamos, no, la globalización. ¿Qué es la globalización negativa? ¿Acaso en el tema bursátil, un tema repercutía en otro y el dólar subiendo la bajada, la acción, porque pasó lo de la India, porque pasó lo de Brasil? Ahí sí, pero para efectos reales, debe una globalización total. Hoy sí no hay. Si alguien quiere hacer rock progresivo, tiene lugares de nicho perfectos para compartir su música en internet, con gente que usa ese tipo de música. Ya no hace falta comprar la consola más que nada, rentar horas de estudio imposibles para un estudiante. Con elementos, con carencias, se puede hacer. Si alguien quiere hacer cortometrajes surreales, de cualquier corriente que ustedes me quieran decir, puede hacerlo con su celular. Cuando yo era estudiante, y esto fue todavía en 2001, 2002, necesitabas ir a rentar el equipo de la universidad. Te daban la cámara, te daban todo el equipo de iluminación que era pesadísimo, que tú decías, bueno, si no me lo prestan, yo no tengo manera de grabar eso. La camarita de video que existía por entonces sería para que grabaran al niño dando sus primeros pasos, pero no para una calidad televisiva. Vean cómo las excusas ya no van quedando entonces. Si alguien quiere hacer cortometrajes, ¿qué te esperan? Si alguien quiere escribir guiones, ¿qué te esperan? Ahora, si el que hace un cortometraje está esperando que se lo aplaudan el primer día, que mejor no lo haga. Si el que va a hacer su segunda canción va a decir, seguro esta va a llegar y para ir de Londres mañana, ya imagino a los chicos cantándola. No la haga. Que la haga con el corazón, que la haga con coherencia, que la haga desde lo que cree que tiene que ser un contenido. Mi novela Categoría no es lo más comercial y ciertamente pude haber aprovechado que tengo cierta presencia mediática para hacer algo más comercial, pero yo tenía que hacer algo en lo que yo creía. Una novela como las que a mí me gusta leer, dejar el debate en la mente del lector, como a mí me gusta que lo dejen, colocar mis demonios en papel. Es algo que me representa. ¿Están dispuestos a hacer de cada cosa que hagan en su carrera algo que verdaderamente lo represente? Se dice que sí, claro. Pero es muy fácil presionarnos muy pronto. Porque el mercado, porque el medio, porque la prisa. Y entonces hay que adaptarse otra vez y decir, bueno, si esto me representa, pero si a lo mejor lo hace un poco acomodar las cosas, puede ser algo un poco mejor o mejor recibido. Tampoco en el afán de colocar contenidos absolutamente tatuados de nuestro ser. Vamos a desprendernos de cómo son las cosas. Hay que buscar adaptarnos. Todo tiene capacidad conciliatoria. No nos perdamos en decir, yo no hago música porque la gente solo quiere escuchar mierda. No nos perdamos en decir, ¿qué voy a hacer si es igual la gente salir a ver la nueva película de tal? Busquemos la manera de hacer las cosas en las que creemos, pero entendiendo que pueden tener una recepción y que pueden adaptarse a lo que está pasando hoy en el mundo. Tuve con Ricardo charlas muy profundas, ¿no? Cuando estaba haciendo tu tesis sobre mi carrera. Y creo que los puntos que más nos acercaron fueron esos. Ver que era alguien que realmente estaba haciendo algo de lo que él creía y las cosas como él las creía. Y que si yo le mencionaba 4 libros que leí durante Japón, en esa vivencia,
A la próxima vez ella los había leído, para tratar de meterse en lo que yo estaba experimentando en ese momento. Eso es meterse en las cosas. Ahora, no por hacer muy bien lo que queremos hacer, nos vamos a olvidar de ser más completos y más, valga la expresión, empleables. Las vidas hoy son claras. Regreso a la letra. La letra que será pequeña, la letra es más grande. Porque hoy, si nuestra canción pega, le escucha que gusta el rock progresivo de la India, y de Kenia, y de Canadá, y de donde me diga. Pero así como accede a nuestra canción, ¿cuántas canciones puede haber en oferta en ese grupo, en ese punto de nicho? Yo prefiero una letra más grande, aunque esté llena de nadadores. O quieren nadar solitos, 2 metros para allá, 2 metros para acá. Mira, qué rápido me lo eché el hombre. Fui de pared a pared. No, queremos la letra más grande, que es un océano. Nadadores, los que le pongan. No competimos con los demás, competimos con nosotros mismos. Métanse. No se dejen comparar. Compárense para aprender. Pero no competimos más que con nosotros mismos. Nos tenemos que mejorar a nosotros mismos. Tenemos que ver qué es lo que hacemos. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Tenemos que ser humildes. Parte de su vida es la adaptación, pero no que se repita tanto. Pero yo sin adaptación hubiera llegado a ninguna esquina. Cuando yo llegué a Japón, era sumamente intolerante. No me acuerdo de momentos en los que, de acuerdo a cómo son cuadrados los japoneses, yo caía en exabruptos de decir, es que no pueden abrir la mente, es que no pueden entender. Yo, con esos 23 años, iba a enseñar al pueblo japonés cómo se tiene que ser. Pues no, evidentemente no. Pero lo mismo aplica a cualquier país en el que estemos, y se lo remiro. Habrá profesores que no sean tan buenos, o no tan buenos para ustedes. Habrá materias que no sean sus favoritas. Y no les digo que vayan por la vida como un efecto placebo, ay, qué bella es, me tocó estadística. No, porque la vida tampoco es así. Pero sí les digo que tienen que buscar la manera de encontrar en cada cosa. Primero, cómo hablar. Segundo, cómo disfrutar. Conviertan cada cosa en su Japón. Me encanta compartir un cuento que incluye Kafka en el proceso. Y este cuento narra la historia de una persona que llega a tocar una puerta y cuando quiere entrar le dicen, no puedes pasar. Pues la mayoría, ¿qué hace? Pues ahí nos vemos, ya se regresa con su chela, su hamaca, lo que sea. Va a poner excusas. Pues es que el güey no me dejó pasar. A lo que le regresa y toca. Le dicen, no puedes pasar. Y al otro día regresa y toca, no puedes pasar. Hasta que dice, guardia, te dejo pasar. Pero ve, en el fondo, hay otra puerta. Y ahí sí hay un tipo que no te va a dejar pasar. Está grandote, es malo, grita. Al cabo de una semana le dice, ¿qué hay con ese guardia? Pero luego en otra puerta. Y ese guardia, no hombre, le da miedo verlo a los ojos. Y así se lo queda. Y otra puerta, y otra puerta, y otra puerta. Al final de su vida, el personaje le pregunta a esta especie de cadenero, a este guardia, oye, ¿por qué? En todos estos años, yo no vi a nadie más tocar esta puerta. El guardia le dice, ¿por qué era tu puerta? Porque era tu vida. Es el momento en el que ustedes tienen la puerta enfrente de sus ojos. No los quiero poner nerviosos, porque dije las angustia. Los quiero emocionar. Yo tengo 40 años y sigo sintiendo que todavía tengo la puerta disponible para entrar. ¿Por qué ustedes a sus 18, 20, 22 van a angustiar? Porque es más cómodo decir, es que estaba yo. Es más cómodo eso que meterse. Ya te dejó pasar, te metes. Ya te dejó el otro, te metes y vas avanzando. Y vas avanzando. Es un delirio bien común eso de pensar en el río cuando, de pensar en el puente cuando no has llegado al río. Llegando al río discuten si veo, si hago un puente, si hay camino, si hago una tirolesa, si nado, o si no crucé, porque no cruzar también es una posibilidad en la vida. Aquí hay que les diga, porque ustedes van a poder, tampoco vamos a ser aquí mentirosos, ¿no? Alguno de ustedes ahorita puede decir, es que yo quiero ser basquetbolista en NBA. Puedo decirle, pues me da mucha pena, pero ya estás tarde y ya no creciste lo que tienes que crecer. No todo es posible. No vengo a decirles eso. Pero tenemos que buscar adaptarnos.
a las circunstancias. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Desperdicié 3 meses en Japón de esa manera. Y cuando estaba escribiendo mi novela, muchos momentos yo ya no podía avanzar. Decía, es que una novela no es para mí, es que no tengo la capacidad. No soy escritor de tiempo completo, yo trabajo en televisión, yo hago periodismo. Me levantaba a las 5 o 5:30 de la mañana para trabajar en la con la mejor actitud, café. 6 de la mañana, no. 7 de la mañana, que yo la como. 8 de la mañana la voy a comer. Porque generar un universo es más complicado que narrar. No hago de menos el trabajo como cronista. Mis grandes ídolos que han hecho que me enamore de la palabra y de contar historias son cronistas. Richard Capuchinsky. Sí. Te das cuenta del nivel que hay cuando hay un suspiro que dice Capuchinsky, ¿no? Pero tenía que generar ese universo y no lo estaba consiguiendo. Y busqué ayuda, también es verdad buscar ayuda. Jorge Alberto Gudino, que es un gran novelista, me dio ciertos tips que me destrabaron. Pero no dejé de luchar por ese sueño. No dejé que se creara en mi computadora. En algún momento pensé, ¿quién la va a leer? ¿Cómo la van a recibir? Y caí en mucho pánico. Pues no, la va a leer quien la quiera leer y la van a recibir como la reciba. Pero al menos lo haré como yo lo quiero hacer. No con soberbia, porque recibí sugerencias y las tomé todas. Pero sí con una esencia que yo quería mantener. Regreso a la pregunta y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Qué quieren hacer ante la puerta? ¿Qué quieren hacer ante el Japón en el que yo estudio? ¿Aprenderle? ¿Adaptarse? ¿Tomar su inspiración y ver cómo entran? ¿O decir, es que sí está bien pisado? La verdad es que sí, estos japoneses, pues sí, para ellos los mexicanos. La respuesta es obvia. Yo los invito a que hoy que la puerta está enfrente de ustedes, no le hagan imposible. Tampoco le hagan fácil, que no los voy a engañar. Pero entren. Si les caen, si la tocan, si van al cerrajero, ya saben ustedes cómo se adaptan. Pero entren. No permitan que en unos años la persona en la que se conviertan vea para atrás y diga, ¿por qué aquel no me intentó? ¿Por qué aquel se quedó ahí? Permitan que en unos años la persona que los contemple, que es el que se van a convertir, diga, si no hubiera sido por ese güey, no sale, ¿eh? Ese sí le echó. Ese sí trabajó las horas. No se me quejen por dormir poco. Si es rico dormir. No se me quejen porque los hacen leer mucho. Quéjense si los hacen leer mal. Pero a veces para saber lo que es bueno hay que también leer un poco de lo malo. Evidentemente. Y repito, no dejen el tiempo perdido en la espera de que se adapten la vida de ustedes. Japón no se va a adaptar a ustedes. Gracias de corazón. Aquí estamos contestando preguntas. Es un placer estar con ustedes. Dicen que la vida da revanchas, ¿no? No sé en este momento cuál será tu situación profesional, pero pues el año que viene son los Juegos Olímpicos de Japón, en Tokio. Entonces, de ir a Japón, de ir a hacer esa cobertura en una segunda oportunidad, que a veces la vida da segundas oportunidades, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay muchos reportajes elaborados y sí lo veo como una revancha, porque es curioso, en 2002 fue muy bien recibida la corresponsabilidad.
Porque sí decimos cosas de Japón, pero en realidad el común de las cosas que hagan un sitio tan atractivo, tan exótico, en el que va integrando tanto lo moderno y occidental con lo abstracto oriental, como de una manera así muy simple, pues todo me llama la atención, pero que hay muchas cosas pendientes. Sí tengo que conseguir una cercanía diferente a la cultura japonesa. Sí, por eso estoy leyendo ya afanosamente sobre Japón. Sí, por eso tengo que regresar al idioma japonés, a entenderlo como yo lo entendía antes. La verdad es que es una gran oportunidad. Es un país único y me encanta que el ciclo me lleve de regreso ahí. Como pude lo de 2014 en el Mundial de Brasil, que yo ya me disfruté en Río 2016, complementarlo de inmediato. Eso fue una gran suerte para mí. Igual te escucho ahí. Sí, buenos días. Mi nombre es Enrique, soy estudiante de este semestre y mi pregunta es, de los 12 idiomas que hablas, ¿tienes algo? Bueno, primero, dos cosas. La primera, ¿qué es lo más complicado para ti? Si escuchar, hablarlo, leerlo. Y en segunda, ¿cuál es el consejo para los que nos gusta aprender idiomas? ¿Qué es algo, aparte de leer, qué es algo que nos recomiendas como un cierto estudio? ¿Cómo nos podemos acercar más a ese idioma? Cada idioma es diferente, lo que me representa de mayor reto. Por ejemplo, en versión escrita, yo entiendo idiomas que de ninguna manera hablo, holandés, sueco, por la cercanía con el alemán. Leído sí me entiendes muy bien, pronunciado no te enteras de nada, porque van completamente diferentes los juegos de vocales, ¿no? Las combinaciones que van dando los diptongos o cada cosa que tenga el idioma. Escuchado en ruso me costaba mucho trabajo y me frustraba, porque realmente llegué a hablar y a decir casi todo lo que yo quería, pero escuchado no me llegué a soltar. También influye que es un país tan grande que va a cambiar mucho cómo se pronuncia. No lo mismo hablar con un ruso en Ekaterimburgo, en la ventana siberia, que con uno en San Petersburgo, en la ventana a Europa, por decir, que pronuncia, o en el Mar Negro, muchos etcétera. Cada idioma es diferente. La única respuesta que yo tengo cuando la gente me dice si tengo facilidad para los idiomas es que no la tengo. Es que me cuesta trabajo. Es que si no hubiera levantado yo tempranito a estudiar ruso por estar con una maestra rusa, o si no hubiera metido la cantidad de horas que he metido para ver contenidos en el idioma, me facilita mucho cuando veo programas subtitulados en el idioma. Porque vas escuchando, vas sacando tu oído y vas leyendo y te vas a ir más rápido. Pero tienes que trabajar. Nada sale por casualidad. Incluso yo cuando me dicen, es que tienes facilidad, siento una especie de ofensa. Oye, no, me partí la cara, no sé si me eché la cara. Tienes facilidad es como el que ve el video de Messi metiendo un gol a los 3 años de edad y dice, no, pero, ¿cómo no? Messi trabajó, como todos, evidentemente. Yo creo que es un proceso que tienes que dejar mucho sacrificio. Ahí me encontré mucho con el libro nuevo que traigo, que es 100 años de balón, porque son historias de perseverancia. Son historias de tenacidad, de superación, de apegarte a un sueño. Y que yo estoy convencido que el único talento que yo he tenido para aprender idiomas es el tesón. Dejar algo clarísimo, algo clarísimo. El políglota que te diga que habla todos los idiomas perfecto, normalmente te va a estar mintiendo. Entre más idiomas hablas, más famoso te haces. Para tomar ciertas palabras que te saquen del apuro y que parezca muy bien para el que no habla el idioma que no hablas perfecto. Pero no tanto. Acá luego tenemos, habéis comprado una Facebook de Esteban Wilson. ¿Qué dificultad fue la que más te sorprendió cuando fuiste un recién graduado? Mi caso fue muy diferente, porque yo en ese momento ya trabajaba en la televisión. Yo hice toda mi carrera trabajando en Televisa. Yo entre los 17 años fui a pedir una oportunidad, serví cafés, gané cables, ayudé en los estudios, hice mensajería. Y de a poco me contrataron después de un año. Por eso cuando yo terminé la carrera ya tenía un camino. Lo complicado para mí era encontrar cómo hermanar el contexto académico con el profesional. Para mí los dos son indispensables. El que diga, es que si tienes experiencia laboral no estudies, o el que diga, si estudias mucho no hace falta experiencia laboral, yo no estoy de acuerdo. Los dos son indispensables y deben de complementarse. Luego hay gente que va por su tercera maestría a los 32 años y no sabe lo que es trabajar. No me parece ideal. Luego hay gente que cree que no le hace falta estudiar nada, que porque ya tiene experiencia. No estoy de acuerdo, creo que las dos. En mi
caso era cómo hermanarlos, y creo que buscando la manera de asociar el deporte a la cultura, a la política, hacerlo digerible, fue como yo encontré esa respuesta. Saludos. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel, de la carrera, y mi pregunta es si podría hacer usted algún comentario o dar algún consejo a los compañeros de la carrera que piensan que el periodista no tiene oportunidades o que al titularse van a terminar trabajando en algo que no se relaciona con la carrera. Si no hay oportunidades hoy, había algunos antes. Y de vuelta tenía que llegar. Y por irme al nombre de mi ídolo Kapuczynski, claro. Hay que construir la oportunidad. Piensa en términos futbolísticos. Al delantero no le aparece la pelota siempre sin portero para que le empuje. Tienes que construirte la oportunidad. Tienes que buscar la manera de fomentar que está bien. Cuando yo decía hace un momento que se hagan empleables, y creo que no ahondé lo que deviene ese término, no podemos salir siendo un 10 en una cosa, yo hago perfecto esto, y un 5 en todo lo demás. Yo prefiero una persona que sea 8 en muchas o 9 en muchas. Saber muchas cosas. Nunca voy a olvidar una conferencia que di antes del Beijing 2008. Un muchacho me decía, es que no hay oportunidades para los chavos, porque si yo quisiera ir a los Olímpicos, seguro me llevarían. Y yo le dije, estamos un año en los Olímpicos. Yo te aseguro que si tú llegas con una propuesta diciendo, hablo mandarín, soy experto en disciplinas olímpicas, me sé de memoria todos los récords de tal y quién va mejor cerrado para los Juegos, sé de la cultura china todo esto, te contrataría. Sí, se dice muy fácil, ¿no? Se dice muy fácil, pero no es imposible. Si alguien verdaderamente está persiguiendo algo, tiene que luchar por eso. Tienes que batirte en duelo por lo que crees. Y parte de esa refriega es, valga la palabra que voy a es una friega tremenda, porque tienes que meterle muy fuerte a cada una de estas facetas. ¿Cómo hacerte emplear? Si tú quieres tener una vocación como reportero, un canal de televisión y sabes de periodismo, quizás te va a ayudar más si también hablas idiomas, si también sabes editar, si también has manejado cámara, si para colmo sabes de iluminación. ¿Que todo el mundo va a ser todólogo? No. Pero ser 8 o ser 9 en calificación en muchos temas más te va a ayudar. Yo creo que esa es la clave. Y no quedarnos de brazos cruzados diciendo, es que el mundo no ha valorado lo que yo sé hacer. Quizás escribe muy bien una historia, pero eso no es todo. Para que esa puerta abra, tenemos que buscar más elementos. Buenas tardes, Alberto. Escucho la música ahí. Mi nombre es Enrique, de cuarto semestre, y mi pregunta iba relacionada a, tú hablaste mucho sobre el cambio de paradigma en la televisión, de todas las redes sociales, el internet, la edad global. Mi pregunta iba con respecto a este periodismo de deportes que va más allá del banal 1-0 de fuera de lugar, de Kinesi, iba más este periodismo literario del largo aliento del deporte, como lo hizo Eduardo Galeano, que lo ha hecho Juan Villoro, en algunas crónicas lo hizo hasta Martín Caparrós. ¿Qué lugar tiene este periodismo en el siglo XXI, en este mundo de lo efímero? Obviamente la multimedia ha mandado al texto, eso pues ya lo sabemos, pero ¿qué lugar tiene eso en estos momentos, en este momento del mundo? Tengo rachas de ser muy optimista porque veo a muchos chavos de México, universitarios, con esa inquietud, no solo con la cultura, sino con la fuerza narrativa para colocarlo de la mano del deporte, para encontrar los vínculos, para leer las metáforas justas. Y luego caigo en un pesimismo tremendo porque veo que la infografía nos está derrotando, que la dictadura del clic nos está sometiendo, es una tiranía. Ya con tal de que la gente le dé clic, se pone un encabezado que derrota completamente a la noticia, o que ve incluso una noticia que ni siquiera es. ¿A quién podría comprar el Real Madrid? Entonces aparece una foto abierta de la América, está haciendo todas las caras diciendo, mientras se dice, no, porque el primo del jugador de tal dijo que le parecía, nos está derrotando esa tiranía del clic. Yo creo que está en nosotros defender a la letra, pero desde la letra. Y que el que quiera limitarse a ver fotos, que vea fotos. Con 100 genios del balón, el ejercicio puede en ese sentido, porque es un libro que va compaginando unas animaciones
espléndido de César Moreno, con la historia de la infancia del jugador. Entonces eres las dos. Lo otro hubiera sido dejarnos puras ilustraciones y dejar un parrafito, dejarnos un título, porque en internet o en redes estamos encontrando eso por hoy. El gran Messi sale su foto, y ese le va a tener más likes. Pero como no es un capítulo de Black Mirror en el que va a gustar o va a ganar la competencia que tenga más corazoncitos, tenemos que buscar la manera de que ese contenido llegue. Y no va a ser en automático, ¿no? Y va a ser una batalla permanente. Hola, yo buenas tardes, soy Pablo de Especialista de Comunicación. Para empezar, lo admiro mucho, realmente. Y mi pregunta, bueno, a mí me llama mucho la atención su trabajo que ha sido dentro de las figuras dentro del espectáculo. Yo disfruto mucho las entrevistas que ha hecho con Madonna, con Luis, con Paisio, Domingo. Una de las cosas que hice con Elena Catina, con la que me gustó bastante. Mi pregunta va más enfocada en eso, yo sé que se trata un poco más de periodismo deportivo. ¿Qué tan difícil es compaginar este mundo del espectáculo con el mundo deportivo? Ya que, bueno, personalmente a mí me interesa mucho lo que es el ámbito del entretenimiento, pero pues también yo creo que es como muy importante, o lo que admiro a usted, es que logra compaginar ambos mundos que mucha gente o todos sus compañeros saben que son completamente opuestos o distintos. Sobre todo si partes de la pregunta que a todos tenemos que hacer, ¿qué opinas del deporte? Resignado a que te digan lo que sea. Va muy bien. Nunca olvido cuando llegué con John Paul Jones, el bajista, el ser, el tipo legendario, una revista genial y básico de historia del rock. Llegué con él y le dije, oiga, ¿y de fútbol qué opina? Porque yo sabía que Page y que Plant, otros integrantes, digamos, principales, dando aguja, pues eran solo futboleros. Me dijo, la verdad no me interesa el fútbol. Y si tuve un momento de frustración en la entrevista de decir, uy, pues ni modo que digas, bueno, thank you. No, ya tienes la buena entrevista. El por qué no te interesa me parece genial. Recientemente en la fila en Guadalajara con Arturo Pérez Reverte, que tomó mucha notoriedad las últimas semanas por su respuesta ante la Comisión de Disculpas de México, es un escritor evidentemente, miembro de la Academia, de la RAE y todo. Él no le interesa el fútbol. Y de inmediato me dijo, no, es que a mí no es que no me guste, no, me da apatía, me da indiferencia. Pero lo llevé a un terreno en el que él, que fue corresponsal de guerra, pudiera hablar de la violencia en el fútbol. Y me dio unas respuestas fenomenales. De verdad, muy interesantes. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Con Madonna sería muy fácil porque Madonna me dijo de inmediato la admiración que tenía por Mohamed Ali, por Jackie Robinson, por los que realmente utilizaron el deporte como plataforma para cambiar el mundo. Con Clooney sería muy fácil pensando en el medio del espectáculo, ¿no? Pero no siempre es así. Creo que es importante cuando pido una entrevista dejar claro que aunque le esté pidiendo Fox Sports o en su momento Televisa Deportes, no se confundan, no le estoy pidiendo al personaje que me hable de deportes. Elena Catina, las respuestas que me dio de fútbol, creo que ni las utilicé. Yo quería explorar con ella la nueva Rusia, lo que Occidente quiso ver en ellas, el dueto tatú de la nueva Rusia, el escándalo que supuso y que hoy no sería tal. Ver estas dos chicas que luego supo que eran menores de edad. Imagínate tú lo que esto representaba de transgresión. Creo que tenemos que buscar la manera de hacer la petición, que es muy complicado. Y además, por cada una que ves en la tele, dejar muy claro que tuve muchos batazos. O sea, en Inglaterra, para tener las entrevistas de John Paul Jones, de Peter Gabriel, de la banda News, de la banda King, me latearon no sé cuántas bandas, deben haber sido 100, 200. Si alguien me asegura que por cada 200 batazos voy a recibir 3 entrevistas buenas, feliz les pongo los batazos. Pero no es certeza, ¿no? Entonces tienes que mandar cada petición pensando en que la vas a conseguir. Y entendiendo que lo más fácil es que no la consigues. Soy Gustavo Mendoza, del cuarto semestre de la carrera. Tú nos hablaste sobre adaptación en todos los países en los que has sido enviado especial y corresponsal. Y bueno, aún falta para que sea el mundial aquí en nuestro país. Y bueno, esperamos que igual tengas el privilegio de hacer pues, reportajes y todo lo que tú haces en el país. Pero, ¿qué mostrarle al mundo que va a estar pues viendo el país, el evento, cuando tú pues eres el que pues, nos muestra a todos nosotros que nos gusta el deporte y el fútbol, otros países? A ver, de México hay 1 millón de cosas que no conocemos. Un país variado, un país extenso, un
económico que es un mole, que lo es. Van a ver también, no van. No digo que estemos en el mismo plano para nada, pero ahora que Bajel tuvo su prueba en el Gran Premio de Fórmula 1, se revelaron las protestas de grupos de derechos humanos contra la familia real por una reflexión que existe. Es una reflexión indispensable. Es decir, si el gran evento deportivo permite que maquilles muchas facetas, China lo hizo con muchos grupos en el 2008. Qatar lo está haciendo y mira cómo le ha gastado dinero de todas maneras para 2022. Pero también pone foco en la parte de tecnologías, que se ve. Desde como yo lo veo, creo que es una gran oportunidad para mostrar a México lo que queremos mostrar. Es un lugar que nos va a salir muy barato. La gente se queja que solamente nos dieron migajas. Pudieran en Estados Unidos, no nos ocupamos, nos gusta. Lo iban a hacer solos o acompañados. La FIFA sabía que se los debía porque fueron los grandes agraviados porque los derechos Qatar se los quitó. Y la investigación que tuvo a Inglaterra venía del FMI, de Loretta Lynch, de Estados Unidos. Entonces, lo iban a hacer. Que tengamos pocos partidos nos permite gastar menos dinero en infraestructuras o elefantes blancos estadios que nadie va a utilizar jamás. Creo que eso es una buena oportunidad. La otra es saber mostrar al país, saber representar al mundo, que Alemania lo hizo maravillosamente en 2006. Para que entiendan los alemanes cómo lo planearon. Hubo un eslogan diferente en cada idioma, pensando cada cultura cómo lo iba a recibir. En Alemania era el mundo recibido por amigos, para que tuviera el mensaje de la población local de que tenían que ser amigables a la recepción. En español era un momento para ser amigos. Cada cultura lo funciona diferente. México tiene que encontrar esa manera de vivirse y de presentarse. Porque si los ojos del mundo van a estar acá, también en Estados Unidos y Canadá. Pero culturalmente, aunque nos quiten partidos culturalmente, los vamos a golear. Por eso es algo evidente. Hola Alberto, ¿qué tal? Me llamo Gaya, soy estudiante de sexto semestre y bueno, apasionado del fútbol, yo quería preguntarte tu once idea de toda la historia, hablando ya sobre el libro de los 100 futbolistas, las historias que trae, cómo las relatas, ¿cuál es tu once ideal de todos los tiempos? Siempre me queda un 14. Lev Yashin tiene que estar en la portería. Para mí Roberto Carlos tiene que ser un lateral y Nilton Santos el otro, aunque normalmente jugaran por el mismo lado. Nilton Santos fue el primero con esa profundidad. Yo pondría a Maldini como central, quizá acompañado, quizá por Pasarela, tal vez. Y medio campo empiezo ya a poner delanteros, porque si no, ¿cómo lo hacemos, no? Beckenbauer, Cruyff, Di Stefano, ya luego Pelé, Maradona, Messi, Cristiano, y el otro Ronaldo y Zidane, así no sé. Pero más o menos así. Una de Facebook, Alberto, una más. ¿Qué cultura te ha enamorado más de todos los lugares en los que has estado? Como ciudad, Londres. Londres es inalcanzable. Yo siempre repito que es el Aleph borgiano, donde todo pasa y pasa al mismo tiempo. Como cultura como tal, la cultura japonesa me encanta. La cultura japonesa me vuelve loco, aunque también la africana. Cuando te logras meter al África profunda y logras ver el mundo del misticismo, de los rituales, de las tradiciones, de la sonrisa más fácil y contagiosa, también me encanta el mundo del África subsahariana, entendiendo que África es una noción que en Occidente simplificamos una palabra y que es mucho más variada que eso, ¿no? Muchísimo más. Yo soy el de comunicación, segundo semestre, y yo tengo dos preguntas. La primera, has mencionado ya con el tercer libro, que es 100 años del balón, con Aquí Boria, que creo que ya es una novela más de literatura ya escrita por ti, y aparte de las latitudes que salió en 2013, pero no eres un escritor de tiempo completo, como habías dicho. Pues, si cabe la expresión, escritores de medio tiempo, ¿cuáles son los mayores retos que se tienen como escritor de medio tiempo, o como joven escritor, o como aspirante al mismo? Hay uno sobre todo, si vayas a la segunda, hay uno sobre todo, que es que en el mundo del periodismo tienes muy clavado el momento de entrega. En televisión, cuando ve el programa al aire, o cuando tiene que estar la edición para que se cheque cuánto dura un proyecto televisivo. En prensa escrita, cuando se va a cerrar un periódico. En el mundo de los libros no hay una fecha límite. Y tiene que haber un punto en el que ya no le corriges. Yo me hubiera podido seguir con latitudes y con Boria, ya lo digo también con Genios, corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Hasta que la editorial me dijo, ya no le cambies, ya no se le puede mover más. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha de entrega, porque hay un compromiso, etc. Para mí ese es el gran reto del mundo de los libros.
empezar en medio, ya pónganse a escribir. Es muscular. Es que es muscular. Lo mismo termino unas vacaciones y me tardo en hacer una columna el triple que lo que me suele tomar hacerla cada día para el periódico. Es muscular. Se descuidan, no lo ejercitan, se atrofian, se pierden. Y aunque digan, esto quiere valer, pónganse a escribir. Suéltense. Péranle el miedito a la hoja. ¿La otra que decías, perdón? Los mayores sacrificios que has tenido, porque eso es... Sacrificio sobre todo, que pues es una faceta memorable de mi trabajo, es estar lejos de la familia en muchos momentos. Y cuando era hijo me costaba trabajo, pero cuando soy papá me cuesta más. Y entiendo lo que mis papás pasaron para que yo no fuera, no fue un sacrificio de ellos, ¿no? Ese es el principal sacrificio. No puedes dejar de hacer tu carrera, no puedes dejar de hacer el periodismo como tú crees que lo tienes que hacer, y a veces eso implica que te vayas. Pero sí son temas que de repente sí te complican muchísimo, ¿no? O sea, yo terminé el Mundial de Rusia y mi hijo chiquito me seguía diciendo después de un mes, no te vas. O sea, sí se le quedó muy marcado que lo había dejado de quedar un mes y medio. Y después tendrá que convertirse en un aprendizaje para que vean que si hay algo que quieres hacer, tienes que sacrificar cosas a cambio de eso. Gracias. Lo admiro, ¿eh? Muchas gracias. Chicos, antes de que continuemos, bueno, vamos a continuar con 4 preguntas más y después de ello ya vamos a pasar justamente a la cuestión de la filosofía para que lo consideremos. Gracias. No se pongan loco. Alberto, Bueno, es el periodismo del bueno, tenía una pregunta y se echó 3. Perdón. buenos días. Yo soy estudiante del segundo semestre de Comunicación y Periodismo y tengo, bueno, más bien es una duda. Después de haber viajado a tantos países y tener un intercambio cultural con muchas personas de muchas nacionalidades, ¿qué es lo que les cuentas de México? ¿Cómo haces que ellos se interesen en nuestra cultura y en nuestro país? No me gusta vender lo que no hay. Y México tiene mucho que vender. Entonces vendo lo que hay. Lo maravilloso que es, cómo es la gente. En rachas en las que las narcoseries han dado la vuelta al mundo y que en lugares tan lejanos como Chipre me decían, México, Big Mafia. Oye, no, espera. Sí tenemos una problemática que tal Italia obedece al consumo de nuestro vecino del norte y también lo que sea. Pero ¿cuántas cosas es México? Y no es vender lo que no hay. Este país tiene todo. Ya luego que nos dejemos de distraer o perder el tiempo peleándonos entre nosotros por tonterías y nos acordemos que tiramos para la misma portería, vamos a ir mejor. Todos, porque otra vez nos van a decir, no, porque seguro ya está pensando. No estoy pensando nada. Estoy pensando que todos tenemos que aprender a ir en la misma dirección. ¿Qué presento de México? Que pueden comer algo diferente cada día durante 2 meses sin aburrirse. ¿Qué presento de México? Que cada una de las culturas prehispánicas que las juntamos tiene al menos 100 enseñanzas que darles. ¿Qué presento? Que de cada estado hay bellezas naturales, hay deportes extremos, hay todo. Ya no decir playas, ya no decir confort, hay fiesta, sobre todo de mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Hola, ya soy el del gobierno del cuarto semestre. Yo una pregunta. Ahorita mencionabas acerca de cómo acercarte a bandas o personalidades famosas y todo eso alrededor del mundo, pero mi principal cuestión es cómo acercarte a la gente normal para enriquecer la cultura de un país, a las personas, a los trabajadores, a los que no son famosos, a, digamos, esta gente, pero cómo tener la precisión de hacerlo y obtener cosas que valgan la pena. Se debe, digamos, poniendo un ejemplo acá en la Ciudad de México, ¿no? Que alguien viniera acá para hablar acerca de la gastronomía y no se va a acercar simplemente un vendedor de tacos cualquiera, ¿no? Sino buscar que sea preciso. ¿Cuál es la manera de acercarte mientras tú vas llegando y conociendo una ciudad? Por pensar en la comida, si yo llegara a México y tuviera el presupuesto, la indispensable sería ir a comer algo de Enrique Olvera, pues los grandes chefs mexicanos son geniales. Como dime, los tacos, el mercado, las tortas, los tamales. Y entonces vas a encontrar realmente lo que es la comida de un lugar. Yo creo que para entender un país, las personas de a pie son las que más crecen. El que sufre viendo si llega a fin de quincena, el que tiene dilemas para ver si va a alcanzar para la colegiatura del hijo, el muchacho que no encuentra cómo desarrollarse en el campo que quiere. Eso es lo que se me cae. Hay revistas que me dicen, es que no hay nada. Yo digo, ¿qué?
¿Fuiste al aeropuerto, al estadio del hotel? Sí. Hombre, pues sí. ¿Cuánto lloré? Es un problema. Hay que pisar mucha calle, hay que escuchar mucho, hay que preguntar mucho. Y eso lo da la gente que está en el transporte público, la gente que está formada en la fila del banco, en la fila de la comida, todos estos puntos. El que se va por la primera versión de taxista puede tener una aproximación de taxista, pero no puede tener la realidad. No de alguna manera. Alfredo Sánchez, de cuarto semestre. Señor Lati, si usted tuviera la oportunidad, en un caso hipotético, de preguntarle a su yo de 18 años o decirle algo, y a su vez, al mismo tiempo, decirle algo a su yo de 60 años, ¿qué les diría? Ya saliendo de un contexto profesional, un contexto personal, ¿qué enseñanza o qué duda, qué es lo que más inquieta o qué les podría decir a esas personas al referirse a usted mismo? A ver, al de 17, 18 años lo que le diría, que corría saliendo de preparatoria para irse a Televisa, un trabajo en el que no cobraba, en el que hacía cosas que no eran las que él pensaba que iba a hacer, como mensajería, como servir cafés, y las hacía feliz, le diría, valió la pena. Gracias, ¿no? Al de 60 años le diría, en mí está que siga valiendo la pena, porque no puedes vivir de lo que hiciste. Mira, es curioso cómo me regreso una entrevista, y creo que contigo, Ricardo, la he tocado mucho, la de John Paul Jones. O sea, sí me menciona neta lo que representa Led Zeppelin para la música, más allá de que cada quien le puede gustar lo que quiera. Pero es una bandota, ¿no? John Paul Jones me dijo en esa entrevista, oye, aparte que no quería hablar de fútbol porque no le interesa, te pido un favor, lo que diga. No quiero hablar de Zeppelin. ¿Por qué? Esto was quite okay, estuvo más o menos bien lo que hicimos. Stairway to Heaven. Sí, dijo, pero eso lo hice hace mucho tiempo, yo prefiero hablar de lo que hago hoy. Si él te dice eso, yo voy por la vida diciendo, no, porque cuando yo estuve en Atenas y yo, no hombre, tenemos que ir construyendo cada día. No podemos limitarnos a hacer lo que una etapa de la vida fuimos. Sí tenemos que hacer que el listón que te puso y que fuiste hace un año, ya hace 2, ya hace 10, no vaya para abajo. Y eso es lo complicado. Ahí tiene que venir la exigencia, es cuando yo digo que compitan con ustedes mismos, no con los demás. Es una competencia más a todos todavía, o más fuerte todavía. Es yo creo lo que yo les diría. Un gusto. Buenos días, soy Samantha González, de periodismo, cuarto semestre, y mi pregunta va dirigida hacia ¿qué opinión o qué visión tiene usted sobre el periodismo deportivo, pero dentro de las mujeres? O sea, que hay muchas compañeras que pues seguramente están en la carrera para dedicarse de fondo a los deportes, al fútbol o a cualquier otra disciplina. Así que, ¿usted cómo ve este crecimiento de la mujer dentro del periodismo? Ya no es una excepción, y eso habla bien de evolución. No del medio, porque el medio tuvo resistencia para darles el acceso que merecen. Y que yo creo que llegaremos al punto muy pronto en el que no haga falta decir el periodismo deportivo de mujeres. El periodismo deportivo, ¿quién lo hizo? No sé si Laura o si Jorge. Periodismo deportivo. Tenemos que llegar a ese punto. Quiero decir que ser muy fuertes. El contexto futbolístico es muy de machos, muy de se están metiendo en el territorio. No, hombre, no se están metiendo, están enriqueciendo como un hombre también. Y no me gusta la visión, es que aportan un ángulo diferente. No, aportan buenos ángulos o malos ángulos, como un hombre. Y creo que esto va mejor y viene una generación que tendrá que seguir consolidando estos pasos. Hace unos años solamente tenían sitio si era con una minifalda, si era con escote, si era del color deportivo. Y a poco esto va cambiando de grandes ejemplos en la empresa en la que trabajo y en otras más, que van dando la razón de que esto va a mejor, sin duda alguna. No a la velocidad que quisiéramos, no, pero va mejor. Es una realidad. Muchas gracias. Gracias. De todo esto, señor Reyes, para los que no somos apasionados del periodismo deportivo, consumimos mucho periodismo deportivo y hemos tratado de incursionar, nos hemos dado cuenta de que las oportunidades de hacer periodismo deportivo a profundidad son muy pocas. Y te puedo hablar de casos contados en televisión, Javier Sacún, Tony Carrera, Mario Reimers, son poquísimos.
qué atribuyes a que son muy pocas las oportunidades para hacer periodismo deportivo a profundidad y sobre todo cómo podemos solucionarlo? Que lo superficial nos gana, que no solamente es más fácil de hacer, sino más fácil de vender. Y eso hace que muchas veces el director editorial pida más ese contenido y el reportero se acomode a ese contenido, como sea. Yo tengo mucha fe en la generación que veo venir. Ya no solo de Javier Sagún, del cual yo aprendí mucho, o Marion Reimers, con la cual trabajo y disfruto mucho trabajar hoy por hoy, sino de tantas voces más que vienen cada vez más preparadas, muy leídas. Ver a reporteros que llegan a un entrenamiento con un libro, como también ves al que llega a hacerse su selfie y que no está pendiente de buscar la nota, sino de ver si ya le pusieron tantos likes. Creo que esto va mejor. Como te decía en el ámbito que me decían ahora de si el periodismo femenil, yo soy optimista en este sentido, pese a que el contexto de los medios no sea el más propicio para que sean este tipo de contenidos, creo que van a llegar. Y la prueba está que hicimos disculpe profesor, un Latitud Rusia, en el que hablamos tantas horas de tantas cosas en un canal de deportes. También gente me decía, no puedo creer que está Tarkovsky en Fox Sports. Sí, pusimos Tarkovsky, y pusimos literatura de Dostoyevsky, y música del que tú me digas de los grandes rusos, ¿no? Yo creo que esto va mejor. Hablamos la raza todos, somos universitarios, así que